posible. Terminamos hoy, este jueves, la serie de Cristo y Moisés, de comparar a Cristo con Moisés. Sabéis que desde hace tiempo estamos viendo los jueves que Cristo es supremo, y estamos viendo que es supremo en todas las cosas, muchísimas cosas, y a través de comparar al Señor Jesucristo con personajes del Antiguo Testamento, de la Biblia, estamos viendo que Cristo es superior en muchas cosas. Ya hemos estado un tiempo viendo o comparando a Cristo y Moisés para ver que Cristo es supremo. Y en anteriores días hemos estado viendo, como digo, que Cristo es superior a Moisés. Lo vimos como libertador. Moisés fue la persona que Dios utilizó, encomendó para liberar al pueblo, la herramienta que Dios utilizó para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero Cristo vimos que es el único que de verdad venció al pecado y venció a la muerte para darnos a nosotros la libertad, no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud al pecado. Por eso Cristo es superior a Moisés como libertador. También vimos que Cristo, al ser ese supremo libertador, es el único medio que Dios ha dispuesto para proporcionar, por tanto, salvación. Y entonces es también el único que puede librarnos de todas nuestras aflicciones, de la aflicción más profunda. Vimos que Cristo es el único mediador también, porque si Cristo es el supremo libertador y Cristo es el único que puede salvar, como hemos dicho, entonces también es el único que puede ser mediador. Y el último día vimos también, lo titulábamos así, que Cristo es el único remedio para nuestra herida. Si os acordáis, veíamos que el pueblo de Israel se había estado quejando y despreciando de la provisión que Dios le había dado en el desierto. Se quejaron, despreciaron la comida que recibían diariamente de Dios, se quejaron también por aquella ruta que Dios le había determinado, una ruta que era mucho más larga, tenían que rodear, y se quejaron de todo aquello. Y Dios, por aquella queja, por aquel desprecio, vimos que enviaba unas serpientes abrasadoras que picaban, y esas picaduras mataban a los israelitas. Y Dios vimos que proveyó un remedio para la picadura de esa serpiente. Ese remedio era una serpiente de bronce que estaba puesta en alto, en un asta, pero sin embargo veíamos que el remedio para la picadura mortal del pecado, en nuestro caso, solo tiene un remedio, y ese es Cristo. Acordaros, los israelitas tenían que mirar a la serpiente de bronce que Dios puso en alto, como digo, en un asta, y nosotros tenemos que mirar a Cristo, el cual fue no puesto en un asta, sino que fue levantado en la cruz para la redención de nuestro pecado. Y así hemos estado viendo cómo Cristo es ese supremo libertador y ese supremo mediador superior a Moisés. Y hoy, como final, como resumen final, vamos a ver las implicaciones que tiene que Cristo sea el supremo mediador y el supremo libertador. Las implicaciones que tiene que Cristo sea el supremo mediador y libertador. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, que seguro que podéis citarlo de memoria todos, o casi todos los que estáis aquí. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y como digo, que Cristo sea el supremo mediador y sea el supremo o el único libertador, tiene unas implicaciones para las personas. Y podemos dividir esas implicaciones según el grupo de personas. Hay unas implicaciones para los creyentes, para los que son cristianos, entiendo la mayoría de los que estamos aquí, pero hay unas implicaciones también para los que no son creyentes, para los que no tienen a Cristo en su corazón, para los que Cristo todavía no es su mediador y su libertador.
Y vamos a verlo. Para los creyentes, para los cristianos, para nosotros, mirad, sin duda creo que todo creyente, al dar su testimonio, cuando puede dar su testimonio a otras personas, afirma que lo que mejor ha hecho en su vida ha sido responder favorablemente al llamado que Dios hace a seguir su cruz. El Señor te llamó un día a seguirle, a seguir su cruz. Y creo que todos los creyentes decimos que lo mejor que hemos hecho en nuestra vida, luego estará casarnos y otras cosas, pero lo mejor que hemos hecho en nuestra vida ha sido responder favorablemente a ese llamado que Dios hace a seguir su cruz. Ese llamado a rendirse a Él, a rendir nuestro corazón con fe y arrepentimiento de pecado. Sin duda es lo mejor que hemos hecho en nuestra vida. Pero ahora bien, seguir la cruz de Cristo implica, y todos también lo sabéis, tener que pasar por aquella puerta estrecha, tener que andar por un camino angosto, dice la palabra. Es una puerta estrecha, es un camino difícil seguir la cruz de Cristo. Y seguir a Cristo, como digo, no siempre es fácil. Hay momentos de dificultad. Fijaros lo que le pasó a Israel esos mismos 40 años en el desierto. Hemos comentado antes, incluso les llevó a quejarse y a renegar de Dios y de Moisés. Pero de la misma manera que sabemos que el camino es angosto, que la puerta es estrecha, también sabemos que sufrir, y permitidme esta expresión, sufrir gustosamente y sufrir voluntariamente por Cristo, por el Señor, es mejor que regocijarse o vivir conformado a este mundo. Dice un escritor, que no me acuerdo el nombre, que es mejor ser un prisionero por Cristo que un príncipe sin Él, sin Cristo. Incluso morir en Cristo es mejor que vivir, dice el apóstol Pablo. Morir en Cristo es como caer en un sueño con Jesús, con el Señor, y estar siempre con el Señor. Así que si Cristo es tu supremo libertador, si Cristo es tu supremo mediador, lo mejor que puedes hacer es aferrarte firmemente a esa profesión de fe que hicimos o que hiciste en su nombre. Pégate a Él, sigue firme en Él, vive por Él, mantén la vista en Él, permanece listo para morir por Él si hace falta. Si Cristo es tu libertador y tu verdadero mediador, que tus deseos se centren siempre en Él, que tus deseos de vivir en santidad provengan de Él, no provengan de tu corazón manchado por el pecado, que tus tristezas sean consoladas por Él, por el mediador, por el libertador, que tu alegría sea también, por así decirlo, endulzada por Él. En definitiva, si Cristo es nuestro mediador y nuestro libertador, hermanos, permanezcamos solamente en Él. Como he citado antes, sigamos el ejemplo de Pablo cuando le dice a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 21, que también seguro que podéis decir de memoria, pero vamos a leer hasta el 30, 21 hasta el 30 de Filipenses 1. Pues para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Cristo es tu libertador y tu mediador, el morir incluso con Cristo es ganancia. Y fijaros que dice Pablo, pero versículo 22, si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento permeado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a ver o que permanezca ausente,
pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios, porque a vosotros se ha concedido por amor de Cristo, fijaros, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y dice el 30, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Si Cristo es tu libertador, tu supremo mediador, puedes andar ese camino angosto, puedes pasar esa puerta estrecha, vas a sufrir, pero quizás sea un sufrimiento gustoso o voluntario, entendedme la expresión. Y si Cristo de verdad es tu mediador, tu libertador, tienes que creer, estás, permitidme también, entre comillas, que diga, obligado a creer que si hay un solo mediador, también tienes que creer que hay un solo Dios, porque ambas cosas van unidas, ambas cosas son implícitas, no se pueden separar. Si solo hay un Dios, entonces solo puede haber un mediador, como hemos leído en 1 de Timoteo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Porque Cristo es el supremo mediador por una cosa, porque Cristo es Dios. Por eso Él es el supremo mediador. Y Él dice que es Dios el mismo Señor Jesús. Juan 10, 30 al 33, por eso le crucificaron, fijaros. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor. Yo soy Dios. Por eso soy el perfecto, supremo, libertador y mediador entre vosotros que estabais apartados, alejados de Dios y Dios. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, mucha buena obra os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino según ellos, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y es que no se hiciera Dios, es que Él es Dios. Y fijaros, nadie aparte de nuestro propio Dios puede hacernos ningún bien. Nadie puede ser ese mediador que no sea Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 16, en el versículo 2, yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti, no hay bien para mí fuera de ti. Salmo 16, 2. Y fijaros, por mucho que nos podamos nosotros esforzar, la devoción, por así decirlo, no sé si es la palabra, pero nuestra devoción a Cristo no puede ser jamás, nunca va a poder ser excesiva. Es decir, es evidente que muchos aman, sirven, confían y alaban a Dios, digamos, poco por desgracia. Dicen que son creyentes, decimos que somos creyentes, pero nuestra vida no es, se queda corta en amar y servir, confiar, alabar a nuestro Dios. Pero yo os pregunto, ¿hay alguien que de verdad lo haya amado, servido, confiado, o que haya alabado a Dios en demasía? Es decir, por encima de lo que se puede hacer. No. Tampoco se puede. No puedes decir que amas a tu mediador y a tu libertador si no hay una entrega sincera a Cristo, perfecta. Eso no lo tenemos ninguno. Pero sí podemos seguir el ejemplo de cómo se entregaba Pablo. ¿Cómo se entregaba Pablo? Filipenses 2, 17 y 18. Hasta ser derramado como libación. Estrujado. Estrujado más o menos quiere decir eso. Ya no puede darse más. No se guardaba nada para sí. Pero aunque yo sea derramado, dice Pablo, como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también
Vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Y fijaos, Pablo nos dice, me he derramado, lo he dado todo por el servicio al Señor. Todo hasta que he sido estrujado, libado, es decir, sacado el jugo. Y no lo dice como recriminando, sino dice, y me siento gozoso. Aunque haya salido de mí todo, y seguro que a Pablo lo despreciaron. Sabéis que sí. Pero me siento gozoso. Porque lo hago por mi Redentor, por mi Libertador, por aquel que es el supremo y único mediador. Así que si Cristo es tu supremo libertador del pecado, si Cristo es tu único mediador, vive para Él, vivamos para Él, como vivía Pablo, sabiendo que cualquier sacrificio que tengas que pasar en tu vida es para su gloria, es para su honra, y por tanto es también un motivo de gozo para nuestras vidas. Aunque parezca muchas veces que no puede ser, pero es un motivo de gloria para nuestro Dios, de gozo para nuestras vidas. Es un sufrir gustosamente y voluntario, como decía antes. Eso implica para nosotros que Cristo sea nuestro mediador y nuestro supremo libertador. Ahora bien, ¿qué pasa a los que no han acudido a Cristo? ¿Qué pasa a los que todavía no han entregado su vida a Cristo y siguen en pecado? Yo puedo preguntar, si hay aquí alguno de esta tarde, lo escuche, tenga la edad que tenga, ¿cómo vas a responder al llamado de Dios de tomar su cruz, tu cruz, y seguir a Cristo? Los que son creyentes dicen que es lo mejor que han hecho en su vida, ¿no? Pero yo te digo que si rechazas a Cristo, entonces Cristo no es tu mediador, Cristo no es tu libertador, y vas a tener que pagar tu propia deuda. Así que yo que tú no despreciarías esa cruz, porque rechazar a Cristo como mediador y libertador tiene una fatal consecuencia. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Muerte. Ahora bien, la dádiva de Dios, dice también Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la verdadera condición del hombre, vivir en pecado, vivir bajo la esclavitud del pecado, que irremediablemente implica que estás muerto, muerto espiritualmente por la eternidad. Y no hay una UBI en el hospital, solo hay un mediador, solo hay un libertador, que es Cristo Jesús. Y el hombre por naturaleza, como veíamos el domingo, desprecia a Cristo y desprecia la cruz, desprecia la luz verdadera. Cristo crucificado fue para los judíos tropezadero y para los griegos locura, dice 1 Corintios 1:18 al 24, fijaros, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, el hombre no es capaz de conocer a Dios por su propia sabiduría. ¿Qué dice? Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es tu libertador. Cristo es el mediador perfecto y supremo. Poder de salvación.
Así que si sientas que el Señor te está llamando, no mires hacia otro lado, vuélvete, ven a Cristo, gira tu mirada al mediador, al libertador verdadero. Porque que Cristo sea el supremo mediador y libertador implica que Él murió para redimir a los que se arrepienten de su pecado. Que Cristo sea el supremo mediador y libertador implica que siendo Él sin mancha y siendo Él sin pecado, se ofreció a sí mismo, a Dios, al Padre, se ofreció en tu lugar y en mi lugar. Así que entrégate a Él, cree en Él, y entonces el pecado ya no te condenará eternamente. Cree en Él y Dios te aceptará en el amado. Cree en Él y tendrás derecho al árbol de la vida. Cree en Él y el aguijón de la muerte no podrá hacerte daño. Cree en Él y resucitará cuando Él venga a por su pueblo. Eso es lo que hace el mediador. Eso es lo que hace el libertador. Pero si le sigues rechazando, tu corazón se endurecerá más y más de lo que está ahora. Y si sigues rechazándola, puede que el día de gracia, el día de salvación, llegue un día que desaparecerá, se acabará, se cerrará la puerta estrecha y se cerrará eternamente. Así que Cristo es el supremo libertador y Cristo es el único mediador. Para algunos ya lo sabemos, ya tenemos esa certeza de que lo es y vivimos sabiendo lo que lo es. Si todavía no es tu mediador y tu libertador, estás a tiempo. Si de verdad ya lo es, ya Cristo es tu libertador y es tu mediador, pues sabes que tu esperanza y tu fe es que Cristo está en la actualidad, fíjate, actuando como mediador, como digo. ¿Y qué quiere decir eso? Que está como intercesor, como abogado tuyo, como abogado de los creyentes delante del Padre. Cristo un día volverá a recoger a su iglesia. Hermanos, vivamos preparándonos para ese día. Vivamos preparándonos para esa gloriosa ocasión que el mediador está preparando junto al Padre. ¿Cómo? Pues viviendo la vida cristiana, exaltando a Cristo sobre todo. Vivamos conociendo, buscando, viviendo de la palabra cada día, obedeciéndola, proclamándola, enseñándola a otros, defendiéndola y meditando en ella. Porque Cristo es nuestro supremo mediador. Cristo es nuestro supremo y único libertador del pecado. Que a Él sea toda la gloria en esta tarde. Señor, te damos las gracias, porque una vez más vemos en tu palabra que ya desde el principio, desde la fundación del mundo, tú tenías un plan. Señor, un plan perfecto que era enviar a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz como nuestro mediador, como nuestro libertador, libertador del pecado, mediador ante el Padre, intercesor eterno. Señor, por nuestros medios era imposible. Nosotros no éramos capaces de limpiar nuestro pecado, pero tú lo hiciste en la cruz del Calvario, de una vez y para siempre. Y gracias porque tenemos ese abogado perfecto, Señor, que nos limpia de esa culpa que nos condenaba eternamente. Te pedimos, Señor, que tú sigas llamando a personas para arrepentimiento de su pecado, llamando a personas para que vengan a ti con fe, Señor, para que crean en ti con esa fe que puede, Señor, hacerles salvo a través de ti, Señor. Solo tú tienes poder para hacerlo. Solo tú tienes poder para transformar los corazones.
endurecido de la persona. Y es lo que esta tarde te pedimos que hagas. Señor, que tú estés ahí, Señor, como siempre, levantado en la cruz, y que tu espíritu gire la mirada de las personas hacia esa cruz puesta en alto, Señor, que puede curar la herida del pecado. Te rogamos por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues.